Queridos amigos, queridas amigas, muy bienvenidos al Rincón Mágico de Merlín. Cuando son las 10 y 2 minutitos, las 22 horas y 10 minutos, aquí en Bilbao, en España. Bueno, normalmente me veis la cara en mis vídeos. Por más de 15 años he grabado muchos vídeos, pero también he grabado podcasts. Lo que pasa que hacía ya mucho tiempo que no me ponía delante del micrófono. Y también tengo la nostalgia de cuando yo era joven y estaba en el mundo de la radio. Y hoy, en este podcast, que espero que no sea el último, si os gusta este sistema de podcast, pues por favor me lo comunicáis y yo hago más podcasts. Como decía, en el podcast de hoy vamos a tratar de responder una pregunta. ¿Los ángeles son energías, son metáforas o son inteligencias reales? Así que poneros cómodos porque comenzamos. Bueno, pues comenzaré diciendo que si miramos la historia humana, nos vamos a encontrar con figuras similares a los ángeles en casi todas las partes. En el cristianismo se habla de ellos como mensajeros de Dios. En el Islam existen seres de luz que registran, por decirlo así, nuestras acciones. En tradiciones judías se dice que son intermediarios entre lo divino y lo humano. Y en muchas corrientes espirituales modernas se habla de guías, de protectores o de energías conscientes. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué el ser humano necesita esta figura, la de los ángeles? Porque, queridos amigos, queridas amigas, aquí hay algo muy profundo. El ser humano no solo quiere explicaciones del mundo físico, también necesita sentido, acompañamiento, dirección. Y cuando la vida se vuelve incierta, cuando hay dolor, cuando hay decisiones difíciles, cuando hay momentos límite, es cuando aparece una idea recurrente. Y es: no estoy solo, no estás solo. Y esta idea puede tomar muchas formas. Una puede ser que pienses que es una intuición. O también puede ser que digas que es una voz interna. O que es una sensación de protección. O también puede que digas, no, yo sé que esto es un ángel real. Pero hay algo importante que debemos observar con honestidad. No hay consenso sobre qué son realmente. Solo hay experiencias. En la experiencia humana es donde el tema se vuelve más interesante de verdad. Porque más allá de la religión o de la teoría, hay algo que muchas personas relatan. Momentos en los que han sentido una presencia. Según relatan muchas personas, dicen que esas presencias no son siempre visuales. De hecho, mencionan que casi nunca lo son. Hablan de algo sutil. Hablan de una calma inesperada en medio del caos. De una decisión que se siente correcta sin saber por qué. De una sensación de ser evitado de un peligro. O incluso también mencionan muchas personas de coincidencias tan precisas que les cuesta explicarlas. La pregunta que vuelve a surgir es: ¿qué hacemos con estas experiencias? Hay tres formas de interpretarlas. La primera es obvia, la psicológica. La mente humana es extraordinaria para detectar patrones, incluso donde no los hay.
Puede crear sentido a posteriori, puede reinterpretar recuerdos para encajarlos en una narrativa. Desde esta visión, los ángeles no serían entidades externas, sino representaciones simbólicas del propio sistema interno de percepción. La segunda interpretación es la espiritual. Y aquí es donde se considera que la conciencia no es solo cerebro. También que hay niveles de realidad que no percibimos directamente. Y que esos ángeles serían inteligencias o energías reales, aunque no físicas. Y habría una tercera interpretación, quizá la más interesante, la simbólica, la profunda. Es decir, no importa ya tanto si son reales o no en el sentido material. Lo importante es que cumplen una función, dar forma a lo invisible. Pero vamos ahora a tratar de responder la pregunta clave de este programa. ¿Energía, metáfora o inteligencia? Pero para ello vamos a tratar de ordenar esto con calma. Si decimos que un ángel es una energía, entonces estamos hablando de algo no personal, pero presente. Si decimos que es una metáfora, pues entonces estamos diciendo que es una creación de la mente para explicar lo inexplicable. Pero si decimos que es una inteligencia, entonces estamos afirmando algo mucho más fuerte. Estamos afirmando que existe una conciencia independiente de la nuestra. Y aquí es donde la conversación se vuelve delicada, porque no hay forma científica concluyente que pueda demostrar o negar lo que estamos hablando, la existencia real de los ángeles. Pero sí podemos observar algo, y es que la experiencia subjetiva es consistente en millones de personas, es decir, millones de personas afirman haber tenido contacto de alguna manera u otra con seres que llamamos ángeles. Es verdad que esto no prueba nada, pero tampoco es algo trivial. Y aquí aparece una tensión interesante. La mente moderna, la mente, el ego, siempre quiere pruebas. La experiencia humana quiere significado. Y los ángeles viven exactamente en ese espacio intermedio, entre lo comprobable y lo sentido, lo simbólico. Vamos a hablar ahora de las señales. Muchas personas no hablan de ángeles como figuras religiosas, hablan de señales. Por ejemplo, una frase que han escuchado justo en el momento adecuado que necesitaban una respuesta, o estaban pasando por una prueba personal concreta, o de repente han tenido un encuentro inesperado, o han tenido un sueño que pareció responder a una duda o incógnita que estaban necesitando, o quizá han tenido una sensación interna que les evitó tomar una mala decisión en su vida. Y entonces aparece de nuevo otra gran pregunta. ¿Son coincidencias? ¿Es una interpretación? Porque la mente puede hacer algo muy potente, convertir coincidencias en narrativa. Pero también es cierto algo incómodo. Y es que a veces las coincidencias parecen demasiado precisas. Y aquí no hay una respuesta cerrada. Solo hay dos formas de vivirlo. Una, como azar organizado por nuestra percepción, o dos, como un tipo de comunicación más sutil con algo que no entendemos. Y os diré algo, ambas interpretaciones existen desde hace miles de años. Quizá el error no sea preguntar si los ángeles existen o no. Quizá la pregunta más honesta sería ¿qué parte de nosotros necesita creer en ellos? Porque incluso si no fueran entidades externas, la función que cumplen es real, porque dan consuelo en momentos difíciles, porque dan orientación cuando hay incertidumbre, porque nos dan esa sensación de acompañamiento, porque hay una estructura simbólica para el caos. Y eso, el
la vida humana no es pequeño. Para terminar, en vez de teorizar, yo ahora obviamente tengo que hablar en mi parte como medium canalizador. Digamos que he tocado una parte más teórica, pero vamos a una parte más práctica o personal, vivencial. Desde que tengo uso de razón, tengo 61 años, he visto seres que yo los denomino ángeles, aunque yo no sé si la palabra correcta sería la de ángel, la de guía, la de ser de luz. Al final, los nombres que pongamos a las cosas no son más que una forma cercana de entender las cosas que vivimos o que sentimos o que vemos. Entonces, en mi experiencia personal, desde que tengo uso de razón, quizá desde los 6-7 años, he visto a seres de luz que han siempre tenido unas conversaciones conmigo fuera de lo normal. Es decir, aunque yo era niño, cuando yo hablaba con ellos, entendía o sentía que no estaba hablando con personas humanas. No comprendía el fenómeno en sí, pero sabía que no eran de este mundo. Sobre todo, no por la visión, porque a veces parecían muy humanos. Los ángeles se pueden a veces materializar como personas, no con esa imagen que nos dan los pintores religiosos, no con alas y una túnica blanca. Yo la verdad nunca he visto un ángel así, por lo menos no lo recuerdo. Igual en sueños sí. Los ángeles normalmente aparecen lo más parecido a un ser humano, tienen apariencia humana, pero no es que sean humanos, sino que pueden, digamos, tienen ese poder, esa capacidad de transformarse o materializarse en cuerpos humanos. Y desde niño, como decía, he tenido conversaciones profundas que yo me he dado cuenta que no eran personas, porque hablaban de cosas que la gente que yo conocía no hablaba, ¿no? De cosas muy profundas, del amor, del odio, de muchas cosas de ese tipo. En mi experiencia personal, puedo decir, así como cuando he dado cursos sobre ángeles, la parte práctica aquí, la que interesa y la que seguro ha hecho que sigas escuchándome, es cómo me pueden ayudar los ángeles, en qué me pueden ayudar los ángeles y cómo puedo pedir ayuda a los ángeles. Y yo añadiría una más. ¿Qué tipo de ángeles hay? Y yo a partir de ahora casi cambiaría la palabra ángel por guía, porque al final lo que queremos cuando pedimos ayuda a los ángeles es guía, ¿de acuerdo? Y al final la palabra ángel no es más que un vocablo del latín que significa angelus, que sería algo así como mensajero, ¿no? Mensajeros en este caso de Dios, pero no siempre vienen a dar mensajes, también vienen a ayudar. Bueno, pues como digo, a partir de ahora vamos a llamarles guías espirituales, que a mí me gusta más. Y para mí hay varios tipos de guías, pero bueno, siempre en los cursos que he dado y en los libros que he escrito hablando de ellos, suelo mencionar unos tipos de guías, digamos, que son los más comunes y los que más puedes necesitar. Uno sería el guía o ángel especialista. El guía o ángel especialista es, como dice su palabra, un experto en algún tema que tú necesitas. Quizá necesites solucionar un tema legal, pues tienes que invocar al ángel especialista en temas legales. O quizá necesitas comprar una casa, necesitas saber dónde encontrar una casa, o cómo gestionar el tema inmobiliario. O quizá tienes un problema de salud y ya has probado varios médicos, varios medicamentos y no dan con la enfermedad que tienes. Quizá necesitas un ángel o un guía experto en salud. Los ángeles o guías expertos no siempre son creados por Dios. Es decir, la idea es que Dios ha creado los ángeles, pero hay otro tipo de guías que no ha creado Dios y que son personas que han vivido en la tierra y que después, cuando pasan al mundo espiritual, pueden, digamos, por decirlo así, ofrecerse voluntarios para ayudar a personas que lo necesiten. Y entonces, muchas veces estos expertos pues son seres humanos que han sido abogados
cuando vivían en la Tierra, que han sido médicos, que han sido expertos inmobiliarios, que han sido, yo qué sé, escritores, cantantes o cualquier cosa, ¿no? ¿Vale? Bien, antes de seguir, te estoy escuchando, ¿eh? Sí. Te estoy escuchando que estás preguntando, Maestro Lajas, necesito ahora invocar a un ángel especialista. Pues mira, muy fácil. Cierra los ojos. Muy bien, los has cerrado. Coge mucho aire por la nariz. Muy bien, y expúsalo lentamente por la boca. Repite estas respiraciones todo el tiempo. Frota las manos con mucha fuerza y ahora pon tus manos con las palmas hacia afuera extendidas. Y tan solo di, por favor, amorosos ángeles especialistas y di en qué quieres o en qué campo necesitas. Por ejemplo, amorosos ángeles especialistas en derecho penal, os necesito, por favor, este es mi problema, y contáis el problema, lo contáis con todo detalle, como si estuviera delante, de hecho va a estar delante de vosotros. Bien, y le damos de antemano las gracias porque sé que ya vais a trabajar en mi caso. Una vez que le has contado tu caso al ángel o al guía especialista, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, te lo digo, nada. Bueno, sí tienes que hacer algo. Tienes que tener un poquitito de fe, confiar en que en el tiempo divino, en el momento, en el tiempo adecuado divino, se van a mover las cosas, porque ese ángel o ese guía especialista va a mover quizá a otros ángeles especialistas, quizá va a comunicarse con personas de la Tierra para que se comuniquen contigo, quizá te va a dar la solución en una inspiración, en un sueño, en una llamada telefónica de un amigo, o viendo una película o leyendo un libro. Es decir, no te preocupes de qué manera se va a solucionar tu problema. Lo que tienes que tener la fe, la seguridad de que ese guía especialista va a ayudarte. Bien, luego estarían los guías rápidos. Los guías rápidos a mí me encantan. Yo estoy enamorado de los guías rápidos. La palabra lo dice, son guías espirituales o ángeles que actúan con extrema rapidez cuando hay un problema urgente, ¿de acuerdo? El que sea, siempre y cuando no sean tonterías, obviamente. No, ayúdame a encontrar un helado de naranja y frambuesa. No, por favor, no se les molesta a los ángeles para esas tonterías, ¿vale? Pero imagínate que tu casero te ha dicho, si no me pagas la semana que viene, te voy a echar del piso. Y resulta que te has quedado sin trabajo, que no tienes dinero. Pues ahí es donde actúan los guías o ángeles rápidos. Tan solo cierra los ojos, respira profundamente, frota tus manos y pide la ayuda, diciendo tan solo, guías rápidos, os necesito, por favor, acudid a mí. Frotáis las manos, las ponéis hacia afuera, respiráis profundamente y le contáis qué os pasa. Necesito urgentemente este dinero para esta situación. Confío en vosotros. Gracias. Bien. Os puedo decir que en los cursos que yo he dado sobre ángeles, sobre angelología, muchos alumnos, cuando les dije que por favor que invocaran a los guías rápidos, solo puedo deciros que todos los alumnos que han participado en mis cursos, todos, absolutamente todos, me contaron cosas maravillosas. Recuerdo, por ejemplo, una alumna de México, pues que su papá estaba muy enfermo y bueno, de repente no encontraban qué es lo que le pasaba, se desmayaba, se le subía la tensión arterial y se le bajaba, tenía, digamos, varios problemas de salud y no sabían qué es lo que era. ¿Vale? Y entonces ella invocó a los rápidos y de repente se encontró con una amiga en la calle que dijo que venía de haber estado con un experto nutrólogo y que le habían contado que era alérgica a no sé qué cosa. Y entonces ella se le ocurrió, pues igual mi padre es alérgico a algo, le voy a llevar a este médico. Y efectivamente los desmayos del papá de esta alumna pues eran porque era alérgico a los frutos secos. Una tontería, pero para quien es alérgico a algo no es una tontería, porque puede producir problemas muy serios, ¿no? Como hinchazón, granos, erupciones en la piel, desmayos incluso, ¿no?
¿vale? Entonces, ¿qué pasaba con el papá? Pues que le encantaban los frutos secos y estaba todo el día comiendo frutos secos. Y en cuanto dejó de comer frutos secos, pues se curó. Este es un caso de los muchos que he tenido con alumnos, sin contar los que he tenido yo personalmente. Así que si tienes un caso urgente, y repito, que sea real, urgente, no tonterías, tan solo con fe, con amor, con respeto, invoca a los guías rápidos y pídeles ayuda. Bien, y luego estarían los maestros ascendidos. ¿Y estos quiénes son? Pues son maestros que han vivido ya en la tierra, como puede ser Yeshua, Jesús, o puede ser Mahoma, o Gandhi, o Luther King, o tantos otros. A veces cuando uno está despertando en el mundo espiritual, surgen dudas, surgen vacíos existenciales, y uno siente la necesidad imperiosa de encontrar un maestro que de verdad nos guíe y nos ayude a entender pues nuestros procesos o muchas cosas que nos habían dicho que era verdad y luego de repente nos damos cuenta que igual no era tan verdad. Podemos invocar al maestro que sintamos. Hay muchos maestros espirituales y dentro de esos muchos maestros pues tan solo invoca pidiendo que alguno de ellos te guíe. Y quizá de la forma más inaudita, pues encuentres ese maestro en un libro, si vas a una librería espiritual, o quizá de repente en YouTube encuentras una referencia a algún maestro espiritual. Sea como sea, si tú pides ayuda a un maestro sin nombre, por ejemplo, pido y ruego que el maestro espiritual que yo necesito en este momento se me manifieste en mi vida, y ya está, y esperamos a que se manifieste. Pero si por otro lado sientes que hay alguno que te está llamando, pues no sé, como Jesús, como Ganesha, como cualquiera de ellos, si ya lo tienes claro y lo sientes, pues lo que tienes que hacer es meditar con ellos, hacerle preguntas existenciales y esperar la respuesta en forma de sueño, en forma de inspiración, en cualquier otra forma. Bien, estos son los guías principales de los que yo siempre hablo, pero hay muchos más, claro que sí. Y ahora surgiría la pregunta de, bueno, ¿y hay que hacer algún ritual? ¿Hay que ponerles velas? ¿Hay que ponerles flores? ¿Hay que hacer algo? Es verdad que en muchos vídeos y en libros y a veces en alguna conferencia, algún curso he hablado de que a los ángeles no les gusta que les adoren ni necesitan que les hagas nada. Es más por ti. Es decir, si a ti te inspira encender unas velas o poner en un altar unas flores o unos elementos para los ángeles, a los ángeles no les va a molestar si tú sientes que tienes que poner eso. Pero, insisto, los ángeles no necesitan nada. No vienen a que les veneres, a que les idolatres, ¿no? Son ayudantes en tu proceso de vida, en tu misión espiritual, y están encantados de ayudarte. Lo único, lo he dicho siempre, ellos respetan al máximo el libre albedrío que tenemos los seres humanos. Por tanto, salvo excepciones muy raras, que suelen ser la de los niños o en accidentes de tráfico o cosas muy graves, los ángeles no suelen intervenir en nuestra vida a no ser que les pidamos ayuda. Por tanto, si necesitas ayuda de cualquiera de los ángeles o de los guías espirituales, llámales. No hace falta parafernalia ni oraciones raras ni poner unas velas. Como he dicho antes, si quieres hacerlo lo puedes hacer, pero no es necesario. Y luego hay un ejercicio sencillo, casi infantil, que yo he recomendado muchas veces, sobre todo a alumnos o a pacientes que me vienen mis consultas, pues como muy bloqueados, muy cansados, muy golpeados, muy sin saber qué hacer con sus vidas. Pues es la carta al ángel, a tu ángel de la guarda. ¿Y quién es tu ángel de la guarda? Pues es alguien que es parte de tu familia espiritual. Es decir, cuando tú firmaste lo que se llama el contrato del alma, el pacto álmico, no bajaste solo, porque ya sabían, ahí arriba ya sabían lo que había aquí abajo. Y entonces decían, si
Si bajas solo a la tierra, pues lo va a pasar muy mal. Entonces siempre bajamos con alguien de la familia, de nuestra familia kármica, que le llamamos el ángel de la guarda. A veces no es solo uno, a veces son varios, ¿vale? Tu ángel de la guarda está siempre pegado a ti. Y de hecho te puedo asegurar que si no te han pasado más cosas malas de las que te han pasado, pues es gracias a tu ángel de la guarda. Por tanto, aparte de que puedas invocar a cualquier guía espiritual que te mencioné antes, ¿no? A los especialistas, a los guías rápidos, a un maestro espiritual, un maestro ascendido, sí o sí debes invocar a tu ángel de la guarda. No importa el problema que tengas, no importa la gravedad, no importa la complejidad, él está deseando que le llames. Y la carta al ángel de la guarda es algo sencillo, como digo, infantil, pero las personas que lo han hecho, alumnos míos y otras personas que han leído libros míos, me han dicho que ha sido algo maravilloso. Bien, lo que tienes que hacer es ponerte a escribir a tu ángel, llamándole ángel de la guarda. Y debes contarle con todo amor, con toda sencillez, con toda sinceridad lo que te pasa. No le pidas soluciones. Solo dile, me pasa esto, me pasa lo otro, me siento así. No digas, me gustaría que hagas esto. No. Tú cuéntale lo que te ocurre y solo acaba diciendo, dejo esto en tus manos. Lo firmas, pones la fecha y vas a un río o a un lago, si es posible, ¿vale? Si es posible. A veces me decís, no, maestro Lajas, es que yo no tengo un río cerca, ni el mar. Bueno, pues entonces en el water closet, en el lavamanos, ahí vamos a quemar la hoja y vamos a esparcir las cenizas. Es decir, la hoja, el papel, es el elemento madera. Al quemarlo utilizamos el fuego que transmuta todo y lo vamos a tirar por el elemento aire. Van a volar las cenizas y va a ir a dónde? Al elemento agua. Al trabajar con los 4 elementos ya estamos haciendo un acto energético poderoso, aunque no te des cuenta, ¿vale? Y una vez que hayas quemado esto, ¿qué estás haciendo realmente al quemarlo? Pues le estás diciendo a tu ángel de la guardia, mi libre albedrío ahora mismo lo anulo, porque quiero que tú me ayudes. Es decir, en el momento que quemamos la hoja, estamos permitiendo a nuestro ángel de la guarda que intervenga en nuestro problema. Bien, y como he dicho antes, ¿cómo va a intervenir? No te preocupes, él moverá cielo y tierra para ayudarte. Y te puedo decir que en casos míos personales puedo hablar también de pacientes y de mucha gente que han pasado por situaciones tremendas, alumnos y pacientes y gente conocida. Pero yo te hablo de casos míos en los que yo me he visto realmente en la ruina o en la calle o en situaciones de salud malas o en otras. En cuanto yo he invocado a los ángeles o a mi ángel de la guarda en este caso, ha sido a veces la solución casi instantánea. Pero una cosa sí te quiero pedir, por favor, antes de terminar este podcast, es que no te acostumbres a pedir ayuda siempre a los ángeles, porque claro, siempre cuento el mismo chiste. Cuando hablo de los ángeles siempre cuento el mismo chiste, que es aquel hombre que era muy pobre y tenía muchos hijos y no le alcanzaba para alimentarlos bien y vestirlos bien. Y acudía a la iglesia todos los días, se ponía de rodillas y decía, Señor Dios, por favor, que me toque la lotería para poder alimentar a mis hijos. Y iba todos los días, un mes, otro mes, y después de 3 meses, un día, le habló Dios y le dijo, hijo mío, yo quiero que te toque la lotería, pero, por favor, al menos compra el 10º, el boleto. Con este chiste siempre explico lo mismo, que a veces pedimos a los ángeles o a Dios que nos ayude, pero no hacemos nada. Por ejemplo, estás sin trabajo y ahora vas y le dices a tu ángel de la guarda que te ayude a encontrar trabajo, ¿no? Pero tú no echas currículums ni te apuntas a plataformas de trabajo que hay como InfoJobs, InfoEmpleo o otras similares, ni llamas a amigos diciéndole que si saben de algo que te digan, ¿no? Es decir, si no compras el 10º y solo esperas que los ángeles hagan todo por ti, esto no está bien tampoco.
Es decir, los ángeles son ayudantes, pero no son tus esclavos. Siempre lo digo, no se te olvide. Los ángeles son tus fieles ayudantes que van a estar ahí para ayudarte. Y esa es la palabra, ayudarte en los esfuerzos que tú hagas en tus problemas personales. Pero no esperes que vayan a hacer todo de ti. Si tú no haces nada, nada ocurrirá. Porque recuerda, como decía Buda, si haces siempre las mismas cosas, pues te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Y dicho esto, pues espero y deseo que después de este podcast puedas recibir muchos mensajes. Podéis enviarme mensajes, ya sabéis, a mi correo albertolajas@gmail.com. Contadme qué os ha parecido el podcast, contadme qué os ha parecido todo lo que os he explicado y contadme si habéis sentido los ángeles en este podcast, si habéis escrito o habéis hecho algo. Por favor, contadme todo, que yo voy a estar ansioso de que me enviéis vuestros mensajes. Y recordad, como os digo siempre, ya para despedirme, mis libros no se venden en librerías, porque yo trabajo con la editorial independiente de Kindle Publishing Direct del grupo Amazon. Y por tanto, mis libros, tanto en digital como en papel, en español y en inglés, solo se pueden encontrar, ¿dónde? Pues en Amazon. Amazon además envía los libros físicos bastante rápido, entre 7 días, 10 días, depende del país. Pues amigos, amigas, aquí en el Rincón Mágico de Merlín, hoy hemos estado en podcast, formato en podcast, y posiblemente, si os gusta, haré más podcasts, o si no, pues nos seguiremos viendo como siempre en mi canal YouTube, en TikTok y también en Instagram. Muchísimas gracias, sed felices y que los ángeles os acompañen. Gracias.